Somos el grupo número 7 conformado por Ronald Mauricio Pérez Hernández, Moisés Antonio Herrera Carrillo y mi persona Araceli Isabel Aquino. Y en el siguiente video mostraremos información conceptual y práctica haciendo énfasis en los pasivos corrientes. Los pasivos son obligaciones que tiene la empresa, es decir, las deudas que la empresa adquirió en un tiempo pasado. Por ejemplo, están los pagos a bancos, impuestos o salarios a empleados. Entre las características de los pasivos es que comprende obligaciones presentes provenientes de operaciones o transacciones pasadas. Por ejemplo, la adquisición de mercancías. La cancelación de un pasivo se produce cuando se haya pagado el importe de la deuda adquirida o se reemplace por otro pasivo. La naturaleza de las cuentas de los pasivos es acreedora. Se aumentan con registros en el haber y disminuyen con un registro en el debe. Por lo tanto, los pasivos se clasifican en corrientes o no corrientes, es decir, a corto plazo o a largo plazo. Según la NID 1, en el párrafo 69 menciona los requisitos para clasificar un pasivo como corriente. Número 1. Cuando se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación, es decir, un año. Número 2. Cuando se mantiene el pasivo principal con fines de negociación. Todos los demás pasivos que no cumplan estos requisitos serán clasificados como pasivos no corrientes. Entre las cuentas de los pasivos corrientes tenemos las obligaciones tributarias, que son las derivadas de leyes tributarias como contribuyente o agentes de retención. Por ejemplo, el IVA débito fiscal, IVA por pagar, entre otros. También tenemos las obligaciones laborales, que son las derivadas de leyes laborales, por ejemplo, los sueldos por pagar o otras remuneraciones por pagar. Entre los pasivos no corrientes están las obligaciones bancarias, que son las obligaciones con entidades financieras. Por ejemplo, están los pagarés por pagar, hipoteca por pagar, otras obligaciones bancarias a largo plazo, entre otras. Y también tenemos los documentos y cuentas por pagar por operaciones normales de la Por otra parte, tenemos los préstamos. Los préstamos es cuando una entidad entrega un monto de dinero a otra, la cual se compromete a devolver el capital en plazos y condiciones que el contrato establezca. El saldo de esta cuenta es acreedora. Se abona con el valor de los préstamos obtenidos en bancos, financieras o concedidas por los accionistas. En general, con el valor de los préstamos documentados a favor de personas naturales y cuyo vencimiento es menor de un año. Y se carga con el valor de las cuotas pagadas a los prestamistas, con finalidad de amortizar total o parcialmente la obligación. La medición inicial de los préstamos es por pagar a corto plazo, se reconocerá al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes en él. Y la medición posterior, los préstamos por pagar a corto plazo al final del periodo que se informa se medirán al costo amortizado, utilizando el método del interés del efectivo, y todos los costos de financiamiento se reconocerán en el resultado. Los préstamos por pagar a corto plazo se presentarán dentro del pasivo corriente, en el estado de situación financiera, cuando se determine su pago no excedente a los 12 meses. Sobregiros bancarios. El sobregiro bancario se define como la cantidad de dinero que un depositante, ya sea una persona o una entidad comercial, debe a un banco como consecuencia de cheques que se han expedido en exceso a su balance o depósitos en una cuenta corriente. Entre las características está que dichas obligaciones se consideran de corto plazo, generan interés a favor del acreedor y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgado, los cuales se deben de contabilizar por separado. Por ejemplo, el día 27 de diciembre la señora María Vargas giró un cheque por un valor de 350,000 a nombre de la empresa Roble S.A.
para pagar el servicio de energía eléctrica del mes. El saldo del banco en esta fecha era de 28.000. El banco autorizó el sobregiro y la empresa cobró el cheque. En este caso se pide contabilizar el pago y determinar el valor del sobregiro. Registraremos el pago de servicio de energía eh, cargando la cuenta gastos por servicios de energía y abonando la cuenta bancos. Esa sería la primera partida que se presentaría, que es por el pago de energía eléctrica. Ahora registraremos el valor del sobregiro. Observamos que en el banco tenía un saldo de 280.000, que el acreditador lo giró un cheque por $350.000. Queda un saldo crédito o sobregiro de 70.000. Ahora registraremos cargando la cuenta bancos y abonando obligaciones financieras, su cuenta sobregiro. Continuaré hablándoles sobre las cuentas y documentos por pagar con el acápite proveedores. En contabilidad, las cuentas por pagar son deudas que posee una empresa a sus acreedores y proveedores como resultado de la adquisición de bienes y servicios. En otras palabras, consiste en una obligación que posee una empresa relacionada con la actividad económica de esta. Estos tipos de obligaciones son créditos por la compra de materiales e insumos, y estos créditos no están vinculados a entidades bancarias. Por ejemplo, el pago a proveedores por mercancías o materia prima adquirida, sueldos a pagar a los empleados y un pago de alquiler. A continuación se le presenta un ejemplo sobre dicho tema. Se compra mercadería para la venta a $15.000, IVA incluido. Se pagan 5.000 en efectivo, dejando el resto pendiente a 30 días. La partida nos quedaría de la siguiente manera. Cargando inventario con la cantidad de 13.274.34, IVA crédito fiscal con 1.725.66 y abonando deudas comerciales y otras cuentas por pagar a corto plazo con $10.000, al igual que efectivo equivalente con $5.000. El concepto de la partida: compra de mercadería para la venta pagando 10.000 en efectivo y el resto a 30 días. Continuaré con el acápite de documentos por pagar. Los documentos por pagar representan un pagaré por escrito de una empresa que una empresa recibe cuando pide dinero a un prestamista. La cuenta de documentos por pagar posee un saldo acreedor. Por ejemplo, una compañía pide un préstamo de $50.000 en un banco. La compañía reporta un crédito para su cuenta a documentos por pagar de $50.000 y un débito de su cuenta de dinero en efectivo por $50.000. Si una empresa tiene que pagar una nota dentro de un año, muestra la nota en su balance como un pasivo corriente. Si la nota se debe pagar en un año o posteriormente, la compañía muestra la nota como un pasivo a largo plazo. Continuaré con el acápite retenciones y descuentos. Las retenciones son cantidades de dinero que el pagador debe descontar del importe total de la factura de compra de algunos servicios profesionales, nóminas de trabajadores y otras operaciones concretas que la normativa fiscal exige. Tenemos un ejemplo de retenciones del Seguro Social. El día 30 se canceló a Mario Acuña la suma de $300 por el sueldo correspondiente al mes de abril. La partida nos quedaría de la siguiente manera. Cargaríamos obligaciones a corto plazo por pagar con $300 y abonaríamos la cuenta retenciones y cuotas patronales por pagar con $27.75. En el parcial pondríamos retenciones por pagar de $27.75, retenciones de seguro social de $9 y retenciones de fondos de pensiones con $18.75. También abonaríamos la cuenta efectivo y equivalente de efectivo con $272.25. Y el concepto de la partida nos quedaría: se pagó el salario mensual respectivo al mes de abril a Mario. Bueno, ahora continuaré con el acápite IVA débito fiscal. Es la suma de los impuestos recargados en las ventas y servicios efectuados en cada mes.
emisión de facturas, boletas, notas de débito, etc. El débito no representa necesariamente el impuesto a pagar porque de él debe rebajarse el crédito correspondiente a las compras. Su naturaleza es acreedora. Se abona por los impuestos retenidos al vender según factura y se carga con la cancelación del impuesto, compensaciones o ajustes. Continuaré con el acápite dividendos por pagar. Los dividendos en efectivo son los pagos de los beneficios que una empresa hace a sus accionistas, emitidos por la junta directiva de una empresa. Los dividendos se pagan por lo general de manera trimestral. Cuando una empresa emite el pago de dividendos a sus accionistas, esto impacta tanto la sección de efectivo como la sección de patrimonio del accionista en la hoja de balance. Tenemos un ejemplo con respecto a este tema. El día 30 de diciembre de 2017 se decretaron $10,000 sobre las utilidades del ejercicio del 2017. La liquidación se difirió. La partida nos quedaría de la siguiente manera. Cargaríamos utilidades retenidas con $10,000 y abonaríamos dividendos por pagar por $10,000. Y el concepto de la partida, decreto de dividendos bajo resolución de Junta General de Accionistas. Ingresos cobrados por anticipado. Son ingresos anticipados aquellos que se contabilizan en un ejercicio pero que realmente corresponden a otro posterior. En este rubro se clasifican aquellas cuentas que representan ingresos obtenidos por una entidad teniendo la cualidad de ser percibidos por anticipado. Los ingresos recibidos por anticipado siempre deben separarse de los ingresos corrientes de la empresa para no sobreestimar los beneficios del periodo. Las subcuentas de ingresos anticipados son intereses, comisiones, arrendamientos, honorarios, servicios técnicos de suscriptores, transporte, fletes y acarreos, mercadería en tránsito ya vendida, matrículas y pensiones, cuotas de administración. La naturaleza de la cuenta. La cuenta de ingresos cobrados por anticipado tiene naturaleza saldo acreedor. Es decir, la suma de la columna del debe es menor a la suma de la columna del haber. Los movimientos de la cuenta. En abono, este movimiento sucede al justo momento en que se da origen a la operación en la entidad, con lo cual contablemente se aumenta el saldo de la cuenta. En cargos, la cuenta experimenta los cargos cuando se disminuye el saldo de la cuenta, es decir, se amortiza dicho saldo. La posición, la cuenta de ingresos anticipados forma parte del pasivo corriente del balance de situación. El reconocimiento de pasivos corrientes. Según las NIC para pymes, en la sección 2, párrafo 2.20, una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de una forma determinada. La obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una forma o norma legal. En la sección 4, siempre de las NIC para pymes, estados de situación financiera, dicen que en el párrafo 4.7, una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante o al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. La medición inicial, la sección 2 de las NIC para pymes, el párrafo 2.33 en adelante expone que medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Las NICs especifican las bases de medición que una entidad utilizará para sus pasivos. Las dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. El costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o en equivalentes al efectivo o al valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento que se incurre en ella o en algunas circunstancias. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o un
un cancelado o un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. La sección 11 de la SNIC para pymes, párrafo 11.3, establece que al reconocer inicialmente un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los pasivos financieros, que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados. La medición posterior en la sección 11 de la SNIC para pymes, en el párrafo 11.14, establece que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad mediará los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. Se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés en efectivo, los instrumentos de deuda, que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes. Se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo, que en ocasiones es cero, menos el deterioro del valor. Las inversiones en acciones preferentes, no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma. Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable, se puede medir de otra forma, con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado. La inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable, reconocidos en el resultado del periodo. 2. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. Reglas de presentación. Por razón de su pronta o inmediata exigibilidad y de su relación con el activo circulante, en cuanto a la determinación del capital de trabajo, el pasivo a corto plazo debe presentarse como el primero de los grupos del pasivo en el balance general. 2. La presentación de los diferentes conceptos del pasivo a corto plazo dentro del balance general deberá hacerse tomado en cuenta tanto la agrupación de pasivos de naturaleza semejante como las condiciones de exigibilidad y la importancia relativa de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 3. En cuanto a lo relacionado con la porción circulante del pasivo a largo plazo, deberá presentarse también por separado. Este método resulta importante para fines de información acerca de las políticas financieras de la empresa. La revelación de los pasivos corrientes. Se debe revelar en las notas de los estados financieros elementos de importancia a los pasivos y se debe considerar la existencia de pasivos de importancia en moneda extranjera, indicando de qué moneda se trata, las restricciones, garantías. El pasivo a largo plazo se muestra en el detalle necesario, la porción de financiamiento aún no dispuesto y sus obligaciones. En el caso de obligaciones emitidas, informar las características, descripción general del convenio financiero. El control interno. La gerencia debe autorizar la contratación de todos los préstamos. La gerencia debe designar los formularios para firmar los distintos documentos. Cancelar y archivar adecuadamente los documentos pagados. La empresa debe cumplir estrictamente las condiciones u obligaciones impuestas por los contratos. Debe exigir limitaciones estatutarias para solicitar préstamos, que sea adecuado el sistema de autorización para la creación de estos pasivos. Los aspectos tributarios y mercantiles. Ley impuestos sobre la renta, exclusión de los pasivos, artículo 6 sobre la renta. No son sujetos obligados al pago de este impuesto el Estado de El Salvador, los municipales y las corporaciones y fundaciones de derecho público, las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. Y es así como el grupo 7 hemos concluido con el tema de los que son los pasivos corrientes.